Muy buenas noches, como siempre es un gusto estar con ustedes. Esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol, ahora inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Hoy vamos a hablar de ese retorno lento, sectorizado para algunas actividades de la economía del país, como lo ha autorizado el gobierno a partir del próximo lunes. El regreso, recordemos que es solamente paulatino para unos sectores concretos de la actividad económica del país. Esto en medio del anuncio de la prolongación de la cuarentena para prácticamente todo el país, pero unos sectores en particular van a volver a sus actividades, sectores como el de la construcción y toda esa cadena de producción, la manufactura, la metalmecánica, otros como la construcción. Este tal vez es uno de los más importantes que regresa desde la próxima semana, como lo ha autorizado el gobierno, a sus actividades en todo el país. Repito, son más de 2,5 millones de personas que se supone deben regresar, así como los empleados de manufactura, de empresas manufactureras, que van a regresar también en medio, eso sí, de un muy estricto protocolo, como lo ha advertido el gobierno nacional, como lo advierten las autoridades de salud y como queremos hoy aclarar las dudas, sobre todo con expertos. Como siempre es un gusto para nosotros. Nuestro invitado de hoy pues es un experto precisamente en estos temas, el doctor Diego Rosselli, es epidemiólogo de la Universidad Javeriana. Doctor Diego, gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa, aquí en Noticias Caracol. No, muchas gracias, Juan Roberto, por invitarme, es un gusto. Muy bien. Doctor Diego, bueno, decíamos, y lo hemos dicho a lo largo de las últimas horas, es un regreso para muchas actividades, pero en medio de unas condiciones muy especiales. Si uno pudiera definirlas desde su óptica de médico, de epidemiólogo, ¿cómo las podría usted definir? Bueno, hay que tener presente que nuestra cuarentena de todas maneras fue flexible desde el principio. Ya había algunas personas, como la fuerza pública, como los domiciliarios o como los profesionales de la salud, que estaban laborando de manera casi normal. Así que ahora lo que se hace es permitirles a otras personas salir. Lo que yo propondría es que primero el Estado le está cediendo una responsabilidad grande tanto a esas personas que van a salir como a sus empleadores, a las empresas, que deben hacer un juicio de un cálculo de riesgo-beneficio de salir a la calle. De todas maneras, salir es exponerse, pero también tendrá sus beneficios para esa persona y debe tener presente cada quien y las empresas ayudar a hacer esas cuentas y a seguir esos protocolos, que las personas no solamente se están exponiendo ellas y su salud, que puede ser más bien poco grave si uno tiene 22 años y no tiene ninguna de estas preexistencias, el riesgo si le da la infección del COVID-19 no es tan grave. Pero si usted tiene personas en su casa, y hay que recordar que también van a ser vectores de la enfermedad, entonces es un cálculo cuidadoso que debe hacer cada uno, cuáles son las distancias que tiene que transportarse, con cuántas personas se va a rodear, pues, qué tan aglomerado va a estar en su sitio de trabajo o en sus sitios de transporte. Son todos cálculos que hay que hacer cuidadosamente para ver los beneficios o no de salir a trabajar. Si a usted le tocara, bueno, a usted le toca porque usted está, pues hace teletrabajo, pero también, usted me corrige, está trabajando en su centro asistencial, en el sitio donde está. Pero en el caso de estas personas, si les toca, ¿cuál podría ser una bitácora de esos cuidados, de esa responsabilidad que le transfiere el Estado a estas personas de estos sectores de la economía que les dice, listo, salgan, pero la responsabilidad es de ustedes, el riesgo es de ustedes? Y ese riesgo con precisión no lo sabemos. Sabemos que estamos preparados para que la curva de la epidemia nuevamente ascienda, a pesar de que ya estaba, si no plana del todo, como ha dicho el ministro, por lo menos es claro que había reducido su pendiente. De todas maneras, hay que ser muy cuidadosos con eso. Se está haciendo un experimento de alguna manera y yo creo que, como en cualquier comité de ética, se diría que se necesita el consentimiento informado de las personas. Deben saber cuál es el riesgo que están corriendo, uno de ellos claramente asociado con la edad, y con las personas de mayor edad o de enfermedades, comorbilidades que tengan en su casa, por ejemplo, que hace que el riesgo sea mayor. Lo mismo las distancias a las que esté de otros sitios de trabajo. Todo eso debería entrar en la cuenta y pienso que en estos días de aquí al 11 de abril se están diseñándose de varias personas unas especies de calculadoras de cuál es el riesgo propio persona por persona que tienen que hacer también las empresas para asegurarles alguna protección a sus trabajadores. ¿Cómo es eso del cálculo, doctor Rosselli? ¿Cómo hacen el cálculo con la calculadora? ¿Cómo lo hacen? Bueno, estoy hablando a nivel teórico todavía, pero es una cosa que es posible. Hay escalas desde hace mucho tiempo que le pueden calcular a uno cuál es el riesgo
de tener una enfermedad cardiovascular, por ejemplo, y entonces usted le pone los datos de su edad, su sexo, su índice de masa corporal, que inclusive también es otro factor de riesgo para complicarse con el COVID-19, las enfermedades que tenga, el hecho de si es fumador o no es fumador, y además los otros factores que pueden aumentar ese riesgo, como es el número de personas con las que trate, si va a ser un trabajador agrícola, en un campo en donde va a estar muy separado de todos los demás, su riesgo va a ser mucho menor que si usted trabaja en una fábrica en donde hay 500 operarios, cada uno a 1,5 metros o 2 de distancia. Así que estoy previendo que eso va a ser una necesidad. Lo importante es que la gente entienda y sepa interpretar ese propio riesgo, porque la gente no es realmente consciente de la terminología que manejamos del riesgo y de la probabilidad. Y nuevamente lo enfatizo, el riesgo no es solamente para la persona, porque no estamos hablando de la decisión de fumo o no fumo, que en últimas pues lo afecta a usted fundamentalmente, sino que aquí usted también es un vector de la enfermedad y va a ayudar a propagar la epidemia, y es una responsabilidad que no estoy seguro que todos los colombianos seamos capaces de asumir. Eso último que usted dice es muy importante, doctor Rosselli. En concepto suyo, de sus colegas, y usted me va a decir que no habla por sus colegas, pero digo, de lo que usted ha podido hablar, usted que es un especialista, un epidemiólogo, ¿usted cree que la gente en Colombia sí tiene claro el nivel de riesgo que afronta si no toma las medidas de rigor, las que usted mencionaba, para evitar el contagio del COVID-19? Todo colombiano es dado a criticar y a subestimar la capacidad que tenemos como sociedad. Yo sí confío en que haya un control social sobre estas cosas, y a ustedes, a los medios de comunicación, tienen un papel fundamental en, si no llenar a la gente de pánico, porque algunos han dicho que eso es lo que estamos haciendo los epidemiólogos, sí mostrar la seriedad de lo que estamos enfrentando. Nosotros estamos apenas en el comienzo de la curva y esto en el mes de mayo va a ponerse peor. Y si no hay un buen comportamiento de la gente, no solamente de los que salen, sino de los que salen sin permiso, no solamente de los que van a tener ahora la autorización, sino ese porcentaje de personas que se sabe no están respetando la cuarentena y por razones muchas veces superfluas, va a tener que volver el Estado a implantar una cuarentena rígida. Es probable que eso del acordeón, que se hablaba en algún momento, es que se vaya apretando a medida que sobre todo la capacidad del sistema de salud se vaya a ver saturada con personas con complicaciones. Eso que usted me dice, esa frase suya es compleja, doctor Rosselli, pero pues usted es el especialista. Usted dice que en mayo la cosa puede complicarse en materia de casos, en materia de un pico de contagios. Sí, una de las grandes discusiones que hay en la epidemiología del mundo es hasta dónde se va a extender esta epidemia. Todavía no hay ningún país en donde la curva vaya realmente de para abajo. En algunos se ha estabilizado con grandes esfuerzos, pero no es sino que China libere un poquito sus controles y la curva sigue de para arriba. Se sigue hablando de que esto se va a extender a toda la población susceptible del mundo, que puede ser 70% de la población mundial, o sea, 35 millones de colombianos. Esa curva va a seguir ascendiendo y es muy poco probable que en el mes de mayo reduzcamos la tasa de crecimiento, que está alrededor de 5% en el número de casos totales. Si somos optimistas, eso es el porcentaje que se mantendría. Si liberalizamos un poco, puede subir. Va a ser el mes que nos va a mostrar las complicaciones al sistema de salud claramente. ¿Sabe qué angustia mucho, doctor Diego Rosselli? Hablamos con el epidemiólogo Diego Rosselli de la Javeriana. Doctor Diego, que esto no digamos que riñe, pero sí cómo le genera a la gente angustia, y usted lo sabe también, que es el tema de la economía. La gente dice, sí, me da miedo contagiarme, pero me toca salir porque tengo que conseguir recursos para comer, tengo que garantizar mi trabajo. ¿Qué dilema tan terrible este? Así es, y de hecho somos muchos los que venimos diciendo desde hace tiempo que la cuarentena es una medida sumamente efectiva, pero primero no puede ser eterna, no se puede mantener por meses o por los años que se requeriría. Y además es muy inequitativa, porque es una medida que es fácil para las personas que tienen su ingreso garantizado. La Javeriana me sigue pagando mi salario, yo sigo dictando mis clases, yo no estoy haciendo labor asistencial, por suerte, pues, y en parte porque tengo factores de riesgo, pero también soy consciente de que las personas se están exponiendo y eso es algo que tenemos que buscarle salidas para que la economía se mueva, y entendiendo la economía no como algo por allá etéreo del Producto Interno Bruto y su crecimiento, sino que está afectando a las clases más necesitadas, a las personas.
que son precisamente los que van a correr a trabajar en construcción apenas se les dé la oportunidad. Claro, de hecho nos mostraba el viernes aquí en Noticias Caracol la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que los sitios de Bogotá donde más se presentan contagios y muertes es precisamente en los barrios donde hay personas de menores recursos. Mire, doctor Diego, dos cosas finales. La primera, usted mencionaba un tema de que sin sembrarle pánico a la gente, pero alguien nos decía, me decía el director de un centro asistencial, me hacía la siguiente reflexión. Me dice, mire, yo no sé si es la narrativa de miedo, si es lo que ha pasado, toda la información que ha recibido y que sigue recibiendo la gente, no solo en Colombia, sino en el mundo, pero se ha bajado en el caso de ese centro asistencial, me decía ese director, hasta en un 70% el uso de ese centro asistencial. La gente no está yendo a los hospitales y clínicas. ¿Usted sí cree que hay una narrativa de miedo o cree que es justificado que se le siga diciendo a la gente todos los días, ojo con este contagio? Pues mire, la gente que me dice que yo he ayudado a propagar el pánico, le digo yo que aquel que no tiene un poco de pánico en este momento es que no ha entendido la gravedad del problema. Y creo que esa es una buena manera de hacer que la gente actúe y vea la necesidad de que tenga un poco de disciplina social y de que todos estamos involucrados en el control de esta enfermedad. Y luego, ahora sí la pregunta final, doctor Diego Rosselli, ¿por qué no les recordamos a los televidentes, a la gente que nos está viendo, que puede incluso ser todavía incrédula, las medidas mínimas de cuidado, ese cálculo que no está en una calculadora, perdóneme la redundancia, sino que está en el sentido común, cómo nos cuidamos? No, pues sí, y no demora en estar en la calculadora. Yo sé que hay varios grupos trabajando en eso. Pues a ver, lo primero es que mantenerse en casa es la mejor medida. Sé que no es viable para todo el mundo, inclusive muchas personas tienen que salir por algo. En ese caso, y de todas maneras mantener la higiene de manos es una medida importantísima, mantener la distancia con las personas, el uso del tapabocas, que durante tanto tiempo se promovió que no se usara, ya es una medida que está demostrado que debemos, todos los que salimos a la calle, utilizar un tapabocas permanentemente y saberlo usar, porque tiene también la desventaja de que si se usa mal puede ser más nocivo que benéfico. Y estar pendiente de los síntomas para consultar cuando sea necesario y así uno no sea muy seguidor del gobierno, porque me precio siempre de haber sido un poco antigobierno, es acoger sus medidas y tratar de trabajar todos como uno solo. Mire, ¿me permite un flash de preguntas rapiditas para respuestas rapiditas? Claro. Mire, a ver, arranco. ¿Cuántas veces se tiene que lavar uno las manos al día? Si salgo de la casa. Bueno, si sale de la casa. Sí. Si sale de la casa debe lavarse las manos. Cada vez que toque alguna cosa debe estar lavando las manos permanentemente. Si usted va a utilizar el servicio público, lávese las manos antes de utilizarlo y después de utilizarlo. Si va a ir a un supermercado, a un banco, si va a intercambiar algo con otra persona, porque saludarse y abrazarse definitivamente no lo debe hacer, debe lavarse las manos. Cada vez que llegue a la casa, inclusive el ideal es que se bañe completamente y hay un protocolo que siguen los médicos de dejar su ropa de trabajo en la puerta, de echarla a lavar e inmediatamente bañarse completamente y sobre todo ser cuidadosos, que el lavado de manos no es un lavadito así común y corriente, sino que debe ser un lavado cuidadoso. Concienzudo. La otra pregunta, el tapabocas, ¿cada cuánto lo tengo que cambiar? Bueno, eso sí, los tapabocas se supone que tienen una vida media de 5 a 8 horas, debería usted estarlo cambiando. Y además deben no tocarlo con las manos, así que ponérselo y quitárselo y tocarlo. Deben ser operaciones que usted tenga que ser consciente de que no lo debe hacer. Mire, la pregunta puede sonar muy tonta, pero se la hago porque la vi hoy en el New York Times. Y usted me dirá, y si quiere regáñeme, doctor, pero es que la gente lo pregunta. ¿Cómo carajos hacemos, perdóneme la expresión, para ponernos tapabocas con gafas y no quedar con los ojos, con las lentes nublados? Pues los médicos que utilizamos gafas, ese es uno de los grandes problemas. Hay antiempañantes para eso, hay que tratar de que quede suficientemente ajustado para que la respiración no le empañe las gafas y de resto, pues resignarse un poquito, es parte del problema. Es parte del problema. Son preguntas que pueden sonar tontas, doctor Diego, pero son las que se hace la gente en el día a día. Doctor Rosselli, muchas gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa. Bueno, a ustedes, muchas gracias. Diego Rosselli, un epidemiólogo de la Universidad Javeriana, una autoridad en la materia, hablando de cómo hay que mantener los cuidados en medio de ese retorno a la normalidad en las actividades en algunos de los sectores de la economía. Hacemos una pausa y en instantes hablamos del deporte como una válvula de escape en medio de esta cuarentena que vivimos aquí en Colombia. Ya regresamos.